Y este que les decía, que dice que en Navidad, les leo la contratapa, que la contratapa siempre nos dice algo. El dibujo es hermoso, es como un reloj que se derrite. Dice, en Navidad, cuando todo parece posible, el viejo Scrooge, frío como el hielo y solitario como una ostra, recibe 3 regalos. El don de la memoria, la capacidad de ver al otro, la posibilidad de enfrentar la muerte. Esta es más o menos la temática del libro que se llama Una canción de Navidad, que ya les estaré contando. De Dickens les cuento que tuvo una infancia difícil en aquellas épocas. eh, Él era chico, tendría 12 años y la mamá lo mandó a trabajar a una fábrica de betún para los zapatos, y trabajaba 10 horas. En una época en donde el trabajo infantil no sé si estaba como normalizado. ¿Y por qué pasó esto? Porque resulta que su papá siempre estuvo en deuda, ¿viste? Siempre debía cosas y lo habían metido preso por deudor. En esa época se podía meter presa a la gente por... Su papá estaba en la cárcel. Su papá estaba en la cárcel. Todo esto pasa en Inglaterra porque él estaba preso ahí. Y en esa época se podía ir a vivir a la cárcel con los presos. Entonces su familia se trasladó a la cárcel. Esto era en una época en la que podías ir preso por deudor, o sea, no estabas con un asesino en la cárcel. Entonces Dickens trabajaba en su lugar esta de fábrica de betún, y a la noche se iba a dormir a la cárcel, bueno, con su mamá y sus hermanos. Su hermano, creo que eran, bueno, no sé bien eso. Lo cierto es que él le guarda mucho rencor a la madre. Algunos dicen que en sus escritos se nota esa cosa de que no tuvo una linda infancia, y bueno, le echa con la culpa a la madre, no al padre que era el deudor y que estaba en cana, ¿no? Bueno, eran otras épocas. Y él era una persona que se casó una vez, vivió con su mujer muchos años, no sé si 26 por ahí, y tuvieron 10 hijos. Pero él no llegó a un punto en donde la mujer empezó a tener problemas, esto dicho por ellos, no por los hombres, que estaba siempre encerrada, que no tenía ganas de nada, sería depresión, andás a ver, en aquel momento nada se diagnosticaba. Y él se cansó, entonces hizo hacer una pared literal entre su pieza y la de ella, para no tener contacto. Después se separó y en realidad era que él ya estaba enamorado de otra chica por ahí con la que vivió 16 años. También eran épocas en las que las mujeres sufríamos más que ahora y que, bueno, en fin, sin ánimo de criticarlo tanto, escribió muy lindo. Algunos dicen, ya te digo, que en esos escritos se nota la bronca esa o la cosa que le tiene a su mamá, no sé, yo leí solamente este. Voy a conseguir otro libro que tiene muy buena crítica, que se llama algo así, se trata de los artículos de una tienda de, como si te dijera, de un negocio de antigüedades. El nombre del título del libro después se los voy a pasar bien. Y a Dolina le encanta ese libro. Ustedes pregúntenme, cuando yo digo les voy a pasar el nombre de esto, les voy a pasar el nombre de lo otro, por ahí no hago nada. Ustedes pregúntenme en los comentarios, comenten, y lo que no les haya pasado y que haya dicho que lo iba a hacer. La promesa es si me escriben ahora. Vamos cambiando la promesa. Escríbanme y pregúntenme esos detalles. Lo particular de este cuento, que transcurre en un lugar de ventas de artículos, que lo voy a buscar para leerlo, es que sigue existiendo en Londres ese lugar. Y lo escuché a Dolina que comentaba que ellos estaban parados justo enfrente de una vidriera en uno de los viajes que él hizo, y alguien se acercó y les dijo, este es el lugar en donde Dickens recreó este cuento, esta novela, creo que es una novela. Y Dolina, bastante fanático de Dickens, confesó serlo, así que ese es otro que queda ahí para que leamos a futuro.
El cuento este es muy hermoso. Tiene una película, este cuento que esta es una novela corta en realidad, en donde él es en la época de Navidad y él era una persona, el protagonista, ¿no? Era una persona muy tacaña, muy avara, en una época en la que las clases sociales, ahora también hay diferencias, pero bueno, en esa época era como, no sé, como más legal tener. Ahora es medio como que todos nos queremos camuflar y por ahí hasta podemos pasar como que somos de otra clase social. En esa época eras pobre o eras rico o eras etcétera. Y bueno, este era un avaro rico, lleno de guita, pero un viejo malo que nunca gastaba nada, que le pagaba re poco al empleado, en fin. Y bueno, llega la noche de Navidad y él había tenido un socio, un gran amigo, socio de ese trabajo, que al final creo que no termina nunca diciendo bien de qué se trata, a ver, un negocio. Y había fallecido este amigo hacía 7 años y esa noche se le presenta el espíritu del amigo. Así empieza el cuento. No les voy a hacer muchos spoilers porque quiero que lo lean. También tiene una película, se llama, el libro que encontré yo se llama Una canción de Navidad, también aparece como un cuento de Navidad. Hay dibujos hechos, dibujos animados. El señor Logro se le presentan 3 fantasmas. Creo que hay otra adaptación que se llama Los fantasmas del señor tanto. No me acuerdo ahora el nombre. Y después le voy a leer unos textos. Bueno, ya vamos a encontrar el nombre, que es un nombre raro, todo en inglés. Y le estoy grabando en el auto porque estoy yendo a hacer unos trámites para un viaje que ya les contaré. Es un viaje metafórico más que nada. No me voy a Aruba ni nada de eso. Pero bueno, hasta que no se defina esto, yo voy haciéndole, les voy contando así, pero ya les voy a hacer un blog completo de eso. Con respecto a Dickens, él murió joven, a los 58 años, bueno, por ahí en aquella época no era ser tan joven, en esta época, flor de la edad. Bueno, yo tengo 57. Murió como deprimido también, quedó muy mal él de un accidente que hubo muy famoso, en donde un tren iba cruzando un puente en construcción y se cayeron todos los vagones, y el único vagón que no se cayó era donde él iba. Y él tuvo mucho tiempo asistiendo a los lastimados por ese accidente hasta que llegó, bueno, la ambulancia, los refuerzos, la ayuda, los bomberos, no sé qué sería en esa época. Y quedó muy traumado él con eso, le costó mucho volver a escribir y ponele que eso pasó a los 54, 4 años más y bueno, murió de algo, no sé si dijeran, como si yo te dijera, una apoplejía, no sé. Una palabra que se usaba en la época para decir que te había dado algo, tal vez ahora sería una ACV o algo así. Jovencito. Y bueno, en este cuento de los fantasmas, se le presenta el fantasma de la Navidad pasada, o sea, el amigo le trae a esos fantasmas de la Navidad pasada, de la presente y de la futura. Bueno, y esto provoca en él, además de un shock, un cambio y muchos etcétera, que no les contaré para que lo vean. Miren la película, busquen el dibujito animado, lo que más les guste. Y les voy a leer unos textos, porque me encanta cómo se escribía en esa época. Y lo particular, o por lo menos lo que a mí me llamó la atención, que a mí me gustan las historias de fantasmas y de cosas que no se ven, pero que existen o que se sienten, y del más allá y del más acá. La descripción de los fantasmas, cómo eran, porque sin ser monstruoso, obviamente que te asusta una aparición, sea como sea, si venga disfrazado de Pato Donald, te asusta igual, pero la descripción no lo describe como el amigo que viene a saludarte porque te extraño, para decirte que está todo bien, no, viene con una misión y me encantó eso, porque no sé, a veces se me hace que si nos vamos al cielo es un poco aburrido, como que hacemos ahí en el cielo, además de ser felices para acá, para allá, una concepción que tengo del cielo. Entonces digo, wow, bueno, pero cuando vaya al cielo voy a tener misiones para hacer. Y bueno, y acá explica acerca de estas misiones, muy hermoso, un paisaje hermoso que hace
que construye Dickens y que sin demasiados artefactos ni cosas, con pocas palabras te da una imagen de lo que se ve y se siente. Así que bueno, les invito a leer eso, no les quiero contar más de esta historia y es lo que vengo buscando para Navidad. Tengo otro cuento de Navidad que es un cuento infantil pero que lo amo y lo amé, cada Navidad lo vuelvo a leer. Es muy tierno porque es de animales, así que bueno, voy a agregarles también ese cuento de Navidad. A mí me gusta en Navidad leer un cuento, a veces mirar una película si somos varios, y qué sé yo, tipo 6, 7 de la tarde, como un preludio así, si la casa está tranquila, no somos de hacer grandes Navidades ni hacer demasiado movimiento. Bueno, si la casa está tranquila, le mando a... Me gusta leer un cuento en familia como una actividad así eh, de familia y amorosa y como entrando ya al espíritu navideño poniéndole. Así que les voy a leer ese cuentito también. Y bueno, vamos encarando las fiestas y ya vamos a hablar. También voy a hacer un blog solamente de eso porque es un tema que da para hablar y que da también para que me cuenten. Y me compré 2 libros hermosos, ya los voy a aturdir. Uno es de Charles Dickens, que me encanta, y el otro es, me encantó, María Amparo Escandón. Leí un pedacito y habla de una señora que busca a su hija. Bueno, me gustó la narrativa, ¿no? Porque bueno, la temática es dura, pero bueno, la búsqueda puede ser real, material, o también puede ser una búsqueda espiritual. Me encantó esta televisión, miren lo que dice. Esta es la única ventana al mundo. Es muy hermoso. Volveré. Y me voy a leer con el matecito en el renorito. Con mis libros, mi mate. Miren qué hermosa la portada de este libro. Laura Esquivel, que la conoces, es una autora importante, habla muy bien de María Amparo Escandón, que es la que escribe este libro. Y dice, llena nuestras almas con colores y sabores, pero más nos llena con una sensación genuina de candor y santidad nacida de la fe verdadera. Me gustó cuando leí apenas unas partes, unos párrafos, cómo estaba escrito, muy natural, muy del día a día, muy como de verdad, como que le pasa a una persona de verdad. Y este que les decía, que dice que en Navidad, les leo la contratapa, que la contratapa siempre nos dice algo. El dibujo es hermoso, es como un reloj que se derrite. Dice, en Navidad, cuando todo parece posible, el viejo Scrooge, frío como el hielo y solitario como una ostra, recibe 3 regalos. El don de la memoria, la capacidad de ver al otro, la posibilidad de enfrentar la muerte. Esta es más o menos la temática del libro que se llama Una canción de Navidad, que ya les estaré contando. Me dieron un señalador y bueno, ahora voy a leer. Empezaré seguramente con el de la canción de Navidad porque es el que más me llamó al principio, y este lo voy a dejar para ir leyendo de a ratos cuando vayamos hablando de las flores de Bach, de los sentimientos y de las emociones que va pasando esta mujer que está buscando a su hija. Bueno, les quería leer algo de Dickens, un pedacito, no mucho, así no les hago spoiler. Empecemos por decir que Marley estaba muerto. No hay ninguna duda al respecto. El acta de defunción la habían firmado el clérigo, el escribano, el agente de la funeraria y el principal miembro de la comitiva fúnebre. Scrooge la había firmado, y el nombre de Scrooge era bueno en la bolsa, en cualquier papel sobre el que pusiera la mano. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Cuidado, no estoy diciendo que yo conozca por experiencia propia lo que tiene particularmente de muerto el clavo de una puerta. Personalmente, me hubiera inclinado a considerar el clavo de un ataúd como la pieza de ferretería más muerta que se puede obtener en los comercios del ramo. Pero el dicho refleja la sabiduría de nuestros ancestros. ¿Qué sería de nuestro país si lo alterara con mis manos impías?
Me permitirán entonces que repita enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Scrooge sabía que estaba muerto? Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo podría ser de otra manera? Scrooge y él fueron socios por no sé cuántos años. Bueno, y sigue. Y acá abajo hace una aclaración en donde dice que las puertas en la época de Dickens eran de anchos tablones de madera ensamblados con clavos de hierro de cabezas salientes. O sea, a eso se refería. Quería más o menos como contarles un poquito y leerles un poquito como para que vean el tipo de escritura que tiene. Él es muy descriptivo. Si no te gusta tanto la descripción, por ahí puede llegar a aburrir. Esta es una novela corta, no llega a aburrirte nunca porque no sé si tiene 100 páginas. Bueno, quería dejarlos con eso por ahora y contarles también algunas de las otras obras que tiene Dickens, que pueden buscarlas y que podemos inclusive leerlas. Hay una que me gustaría leer. Oliver Twist es una novela que habla acerca de la pobreza y del trabajo infantil y de las condiciones en las que vivía la gente de las distintas clases sociales. Historia de dos ciudades también habla de las diferencias sociales y habla de las ciudades de Londres y la ciudad de París en la época de Revolución. Es una de las más icónicas de las obras de Dickens, quizás el referente mayor. Y David Copperfield es una de las obras también más conocidas, habla de la vida, dice que hay mucho de la vida de él ahí incluida, digamos, indirectamente, ¿no? Uno, cuando escribe, uno no puede dejar de hablar de uno mismo. Eh, es una de las obras también que más gusta, es una novela en la que habla de la vida de un joven, desde salir de la nada hasta convertirse, bueno, en alguien. Como dicen que una vez un profesor le preguntó, le dijo, halagó el trabajo que había hecho. Esto es una historia, una anécdota de Dickens. Cuando estaba en la escuela le gustaba mucho hacer obras de teatro, porque él era un mago y un artista y le gustaba actuar, la actuación, y había hecho como un guión, ¿no? De una obra de teatro y bueno, y el profesor lo felicitó y le dijo que lo felicitaba, que alguna vez él iba a ser alguien. Entonces dice que Charles Dickens empezó a tocar los brazos, las piernas, las manos y le dice, bueno, es que yo ya soy alguien. Bueno, en esta de David Copperfield, si bien no es una autobiografía, habla mucho mete mucho de la vida de él. Para terminar este blog, les voy a leer el prefacio del libro, que es cortito y que es muy hermoso, y que dice, él dice, Charles Dickens dice, en este pequeño libro de fantasmas he intentado evocar el fantasma de una idea que no ponga a mis lectores de mal humor con ellos mismos, con el otro, o con la época navideña, o conmigo. Ojalá hechice agradablemente sus hogares y nadie desee dejar de leerlo. Su devoto amigo y servidor, Charles Dickens. Y los dejo con este saludo, Dickens, y nos vemos en el próximo blog, cuando desmembremos la historia, quien la lea, quien la haya leído, quien la quiera comentar. Vamos a desmembrar esta historia y la otra novela también que estuvimos leyendo, que se llama Santitos. Hasta la próxima. Gracias por estar.